Hola y bienvenidos a otro nuevo video de nuestro curso en Excel. Vamos a conocer la pestaña de datos. Esta pestaña nos permite trabajar con bases de datos, ordenar, filtrar, validar información e incluso conectar con otras bases externas. Es muy útil, vamos a ello. En esta pestaña empezamos con el apartado de obtener datos externos. Esta herramienta permite importar datos desde fuentes externas hacia Excel para analizarlos, visualizarlos o combinarlos con tus propias tablas que tengas en el documento. Vamos a hacer un ejemplo rápido aplicado a un archivo de texto. Como por ejemplo, tengo este texto que le puse auxiliar. Le voy a poner importar y aquí te van a salir varias ventanas. Se tienen que finalizar 3 pasos. El primero te da el asistente estima que tus datos son delimitados. Aquí vas viendo la vista previa de lo que contiene el archivo. En esta parte le damos siguiente. Al darle siguiente aparece esta otra ventana donde es el paso 2, en donde esta pantalla le permite establecer los separadores contenidos en los datos. Se puede ver cómo cambia el texto en la vista previa, que es la de aquí abajo. Los separadores puede ser por tabulación, aquí se puede dar cuenta cómo van cambiando por punto y coma, que no se nota mucho, por comas nada más, por espacios. O por otro, en este caso por ejemplo si pones la letra G, va a separar en donde tiene la letra G. La letra G se va a convertir en el separador, por así decirlo. Pones la A, te das cuenta que se separa de agronomía. Si pones la letra, no sé, M, aquí está la separación. En este caso pues nada más lo vamos a dejar con tabulación. Le das en siguiente. Y bueno, este es el paso 3. Esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos. En general, en texto, en fecha, es el formato de los datos en la columna. No importar columna, por ejemplo, pero en este caso pues le vamos a poner como general. Le ponemos finalizar. Aquí te va a aparecer esta pequeña ventana que es la última, importar datos. Seleccione cómo desea ver estos datos en el libro, en este caso solo es la opción de tabla. Aquí te dice dónde desea situar los datos, pues aquí si quieres situarlo en esta página de tu documento que estás trabajando, simplemente seleccionas las celdas en donde la quieres colocar. En este caso lo podría poner por ejemplo aquí o así, pero no, vamos a mejor crear una hoja de cálculo nueva y le ponemos aceptar. Te va a crear automáticamente, aquí está la hoja con los datos importados. Estas señalizaciones es porque en los datos vienen con acentos, entonces aquí a veces no los reconoce y por eso lo pone de esta forma. Para la parte de obtener y transformar, esta sección es muy poderosa, nos permite importar datos desde diferentes fuentes como otras hojas de Excel, bases de datos o incluso desde la web. Para aplicar un ejemplo lo exportaremos desde otro libro de Excel. Tomaremos este como ejemplo. Aquí te sale esta ventana en donde te va a mostrar el contenido del libro que tú elegiste. Simplemente aquí lo puedes cargar directamente o en este caso también lo puedes editar antes de importarlo al libro en el que estás trabajando. Aquí te sale otro panel donde puedes encontrar varias funciones que puedes implementar en el documento que estás exportando. Aquí puedes elegir las columnas que deseas conservar y las que no. Una vez que determinas cuáles sí y cuáles no, le das en aceptar. Te das cuenta que pues desaparecen. Si no las seleccionas, si no están seleccionadas, van a desaparecer las columnas. Es dependiendo el que tú vayas a ocupar. Actualizar vista previa. No actualiza, no cambian mucho porque pues prácticamente ya te muestra cómo va quedando el resultado dependiendo de lo que vayas quitando. Elegir columnas, puedes agregarlas. Nuevamente ahí te aparecen todas las que vienen por defecto en el documento. Quitar columnas, van a ir quitando una por una. Y así hasta que desaparecen todas. Elegir cuáles columnas si quieres conservar son las que van a aparecer. Ordenar, puedes ordenarlas de A a Z o viceversa. De Z a A. En la opción de agrupar por, aquí puedes especificar las columnas por las que se realizarán la agrupación.
Puedes agruparlas dependiendo ahí las categorías que te salen, nuevo nombre de la columna que vas a poner y ahí te aparecen cómo es que se agruparon. En este apartado puedes modificar lo que ya has hecho en la ventanita que te aparecen pasos aplicados, o los puedes ir eliminando los pasos que quieras deshacer que ya realizaste. Como por aquí vamos a ir eliminando todo lo que hemos aplicado como ejemplos para que nos quede el documento de un inicio. En tipo de datos puedes determinar el dato que corresponde dependiendo de la celda, o puedes determinarlo completamente en la columna. Usar la primera fila como encabezado, si te das cuenta cambia cuál es la primera fila como encabezado. Usar el encabezado como primera fila. Columna 1, columna 2, columna 3, así se va a ir cambiando. Lo deshacemos. Aquí te sale este mensaje porque anteriormente se hizo un paso antes de ese, entonces te advierte que si se pueden eliminar pueden modificar el anterior, pero no nos afecta en nada en este caso. En la parte de combinar puedes combinar consultas, anexar consultas o combinar binarios. Nuevo origen, poner otro, atraer desde base de datos, documentos que tengas de Azure, entre otros, de otros orígenes de la web, entre otros, dependiendo de los que tú necesites importar. En la pestaña de agregar columnas está la opción de agregar columnas personalizadas. En agregar columna personalizada determinas el nuevo nombre de la columna, fórmula que desees personalizar. Puedes insertarla dándole clic directamente en la columna disponible para que se agregue la fórmula de columna personalizada, o en su caso también puedes ponerle en la opción de insertar. En este caso vamos a eliminar todo para determinar la opción de insertar y le pones aceptar. Aquí aparece la columna que personalizamos con el nombre que definimos y con la fórmula que decidimos aplicar. Si te das cuenta, se copia directamente todos los documentos, todos los datos. Para la parte de agregar columna de índice te dan las opciones de 0, desde 1 o personalizado. En la opción de columna duplicada, crea una nueva columna que duplica los valores en la columna seleccionada actualmente. Como vemos, aquí se hizo una copia de la columna de custom. Para la opción de largo te da la longitud del formato de la primera columna. De igual forma lo deshacemos para no crear modificaciones en el documento. Para la pestaña de vista están las opciones de configuración de la consulta, edición de avanzado y la barra de fórmulas, si se puede visualizar o no. Para finalizar con esta parte están las opciones de cerrar y cargar o cerrar y cargar en donde se va a cargar. Aquí ya le damos la opción de cerrar y cargar para que se importe al documento en una nueva hoja de libro. Consultas de libro, aquí te va a aparecer en la esquina cuáles son las consultas de los libros que has hecho. Se puede actualizar automáticamente desde aquí y puedes realizar unas nuevas. Puedes insertar una nueva tabla, igual te va a salir el mismo panel para poder volver a editar y modificar todo. Pero pues en este caso está vacía, entonces prácticamente esa la vas a editar directamente desde el documento. Aquí esta te la creó, puedes modificar, cambiar el color, el diseño a tu gusto. Aquí en este caso pues ya se creó y la podemos ir agregando los datos que necesitemos, y esta se agregó, te das cuenta, en las consultas del libro. Hay dos consultas, la primera que importaste y la segunda que es la tabla número 3. Puedes cambiar ahí el nombre, claro, también. Fuentes recientes son las que has consultado, orígenes recientes que has consultado, en este caso que nada más fue el libro. Y ahí te sale. Aquí en la parte de actualizar todo, actualiza los datos importados sin hacer cambios en la fuente original. Propiedades de editar vínculos es manejar cómo y cuándo se actualizan los datos conectados. En este caso, conexiones del libro. Aquí te aparecen todas las características y propiedades que has realizado. En la sección de ordenar y filtrar nos permite organizar la información de una manera más clara y encontrar datos específicos más fácilmente. Como se vio anteriormente, se puede ordenar de A a Z y de Z a A, o de menor a mayor y de mayor a menor. En la parte de orden personalizado puedes hacer un orden más avanzado, por ejemplo, ordenar varias columnas al mismo tiempo. Para el apartado de filtro, agrega flechas en cada encabezado de tu tabla para que puedas seleccionar qué datos ver y cuáles no ver. Si lo podemos notar, aquí en el encabezado de la tabla aparecen flechitas en las cuales salen más opciones, las cuales puedes elegir cómo ordenar de mayor a menor, de menor a mayor u ordenar por color. Si es por color, puede ser en orden personalizado.
En la parte de filtros de números puedes categorizar si es igual a, no es igual a, mayor que, menor que o etc. Asimismo puedes buscar el número que desees que no se visualice en la columna o en su defecto puedes verlo desde la parte de abajo. Buscar directamente el número y seleccionarlo o deseleccionarlo dependiendo si quieres que se visualice o no en la columna. En este caso vamos a aplicar el ejemplo de que queremos filtrar de que no se visualice al número. En este caso vamos a deseleccionar el número 197. Si te das cuenta aparece una señalización en la parte de arriba que está filtrado, o sea que hay un número que no está apareciendo. Volvemos a poner que sí se visualice y le ponemos a aceptar para dejarlo como normalmente está. El número se verá de nuevo en la columna. La opción de volver a aplicar permite ejecutar los filtros y ordenamientos que ya habías aplicado pero tomando en cuenta los datos nuevos que se hayan agregado o modificado. La opción de filtro avanzado sirve cuando necesitas filtrar datos con condiciones más específicas o cuando quieres copiar el resultado filtrado a otro lugar de la hoja. Para esto debes crear un rango de criterio en la hoja. Luego usar filtro avanzado que indica la lista original y los criterios y si deseas filtrarlo en el mismo lugar o copiar en otro rango. Para este ejemplo lo copiaremos en otro rango aparte. Aquí seleccionamos en donde queremos que se visualice el filtro avanzado o lo que vamos a aplicar. Le damos enter, se determina y ya teniendo todos los campos cubiertos le damos en aceptar y automáticamente se va a mostrar la tabla filtrada dependiendo del rango de criterio que nosotros hayamos determinado. Si nos podemos dar cuenta no pasa toda la tabla, simplemente el rango que nosotros determinamos para poder filtrarlo. Para la herramienta de texto en columna nos permite dividir el contenido de una celda en varias columnas según un separador específico como una coma, un punto y coma o tabulación, entre otros. Para aplicar un ejemplo rápido, tomemos ese texto que ya tenía preparado para poder irlo separando en columnas. Lo pasamos o copiamos a la celda. Si te puedes dar cuenta, está todo junto en una única celda, todo. Vamos a seleccionar la columna de los datos que debemos dividir, haces clic en columnas, se abre un asistente donde eliges el tipo de separación delimitado de ancho o fijo, se visualiza una vista previa y eliges donde quieres que se envíen los datos separados. En esta pantalla le permite establecer el ancho de los campos a crear, eliminar o mover un salto de línea. Le damos en siguiente y como último paso tenemos la pantalla que permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos. El formato de los datos en columna ya se genera el texto en fecha o no importa la columna. Aquí debes elegir la opción más adecuada y acorde a lo que estás haciendo. En este caso lo dejamos como texto y en esta opción seleccionas el destino en donde se va a representar la separación de las columnas. Damos en aceptar y podemos visualizar el resultado, cómo se separaron por cada celda cada palabra. Esta opción sirve más que nada para separar nombres y apellidos en diferentes columnas, para dividir datos importantes que vienen todos juntos en una sola columna o para convertir un texto plano en una tabla más organizada. A la opción de relleno rápido solo rellena automáticamente los valores. Quitar duplicado elimina las filas duplicadas de una hoja. En validación de datos está la opción de rodear un círculo los datos no válidos o borrar los círculos de validación. La herramienta de consolidar nos permite combinar datos de varias hojas o rangos en uno solo. Es útil cuando tienes información repetida en diferentes lugares y quieres resumirla o agruparla automáticamente. Sirve para sumar, promediar, contar o aplicar otras funciones a rangos que estén en distintas hojas o libros. Para este ejemplo lo aplicaremos en esta tabla. Como se mencionó, está la opción de sumar, cuentas, promedios, etc. Ponemos la opción de sumar, en referencias es la celda que vas a elegir donde se va a mostrar el resultado y después todas las referencias vas a ir agregando todo lo que quieras ir consolidando o agrupando. Vamos agregando una por una. Al final tenemos que volver a determinar la referencia donde se verá el resultado. Le ponemos aceptar y podemos visualizar el resultado de la consolidación. La opción de relaciones nos permite conectar diferentes tablas dentro del mismo archivo de Excel usando campos comunes entre ellas como si fueran tablas de una base de datos. Sirve para poder usar tablas relacionadas en una sola tabla dinámica. El modelo de datos es como un espacio de trabajo interno donde Excel guarda las relaciones entre tus tablas y lo puedes gestionar desde aquí.
La sección Previsión nos permite proyectar o predecir datos futuros basándose en tendencias pasadas. Es ideal cuando tienes información que cambia con el tiempo y quieres estimar lo que podría pasar más adelante. Puedes predecir ventas, temperaturas, costos, visitas, etc. Para la sección de Esquema, en Excel nos permite organizar datos en niveles jerárquicos para que podamos mostrar u ocultar grupos de información fácilmente. Con la opción Agrupar puedes seleccionar filas o columnas relacionadas y hacer que Excel las pueda contraer o expandir solo con un clic. Como en este ejemplo, agrupamos las columnas de la A a la B. Si le damos en el de menos, se contraen y se ocultan. Asimismo, podemos manipular el que se muestren o no desde estas opciones de la esquinita. Entre más y menos, el más muestra, el menos las oculta. La opción de agrupar sirve para eliminar la agrupación que hayas creado, devolviendo los datos a su vista original. Para este ejemplo vamos a agruparlos, pero que ahora sean en fila. Antes de dar en la opción de agrupar, siempre tienes que delimitar o determinar qué rango vas a querer agrupar. Aquí le damos en agrupar, en fila y le damos en aceptar. Y podemos visualizar cómo están agrupadas tanto en columna como en filas. Asimismo, si las ocultamos, se contraen y no se pueden visualizar dentro del documento. Aquí podemos mostrarlas u ocultarlas desde la forma de aquí de más y menos, dependiendo que si queremos. Aquí las desagrupamos para que ya se eliminen todas las agrupaciones que se realizaron de fila y de columna. Podemos ver que ya no se ve ninguna agrupación. Podemos hacer la agrupación desde las celdas que queramos hasta el rango que deseemos, que necesitemos ocultar o que necesitemos agrupar. En este caso, como otro ejemplo, vamos a aplicarlo desde la A hasta la F, tanto en columna como en fila. Si podemos ver, abarca todo completamente y podemos ocultar. En la parte de arriba ya no se ven, no se visualizan tanto las columnas de la A a la G ni las filas. Para finalizar, tenemos la herramienta de subtotales que permite insertar automáticamente operaciones como suma, promedio o conteo en tus datos, agrupándolos por una columna específica. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, activa la campanita y recuerda, haz más en menos tiempo. Nos vemos en un próximo video.